Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Te recuerdo que puedes enviarme cualquier duda que tengas sobre cómo tienes compuesta tu cartera de inversiones y te responderé con un diagnóstico de la misma. También puedes enviarme cualquier duda que tengas si considera que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones de gestión, etcétera, o cualquier otra cuestión adicional que pueda seros de vuestra ayuda. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, como os comenté en el anterior capítulo, en este mes de julio solo voy a grabar 2 capítulos. Uno que lo estoy grabando hoy, día 12 de julio, y el próximo que haré el día 27 de julio. Es decir, en lugar de hacerlo semanal, pues he pasado a hacerlo quincenal. ¿Vale? Bueno, en este capítulo tengo muchas consultas y vamos a dar un repaso a todas las que he recibido de fondos y demás, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos por la primera. Sergi74 comenta: hola señor Gómez, soy oyente de su podcast y quisiera en primer lugar felicitarle por el contenido del mismo. Tengo una consulta por si tuviera bien tratarla en un próximo podcast de consultorio. Acabo de cumplir 20 años y he empezado a ahorrar con idea de hacer aportaciones mensuales y con horizonte a muy largo plazo. Me he indexado a 3 fondos buscando exposición global. 70% al MSCI World de Fidelity, 15% a Small Cap, Vanguard Small Cap y 15% a emergentes vía Vanguard Emerging Market. ¿Vale? Entiendo que el primero me expone a empresas de gran capitalización, de mercados grandes, USA, Europa, Japón, mientras que la segunda me complementa con empresas de baja capitalización. Y el tercero me da exposición a países emergentes, que no recogen el primero, principalmente Asia, algo de Sudamérica. ¿Le parece correcta esta diversificación? ¿Estoy sobreponderando en USA y a las grandes tecnológicas a través del MSCI World? Muchas gracias por adelantado. Bueno, me parece correcta la diversificación que indicas. Pondría un matiz, siempre con el ánimo de mejora. A ver, estás asignando pesos por tu cuenta y riesgo, pensando que puedes hacerlo mejor que el MSCI. Bueno, estás poniendo también sobreponderando en small cap y algo de emergentes, ¿vale? Esto de entrada, pues digamos que está muy bien. El riesgo que corres, el asunto es que como esto te salga bien, te vas a creer más listo que el mercado y vas a empezar a picar en otras cosas, vas a empezar en tecnología, en materias primas, en India, en oro, en Sudamérica, etcétera, en lo que en ese momento lo veas. Y ahí es donde vas a empezar a meterte, digamos, en charcos o en lío. Te lo digo porque esto yo lo he visto muchas veces. Si no te sales de lo que planteas, pues te diría que adelante, pero es verdad que te puedes encontrar un poco con que te crees más listo que el mercado y vas a hacer más diversificación de la cuenta. Yo, como siempre digo, si quisieras indexarte, pues yo haría lo que estás comentando, quizás a lo mejor en el momento actual haría un poquito más de small cap, a lo mejor un 40% en MSCI, 40% en Small Cap y 15-20% en emergentes, pero lo que hiciera sería con el fin de pensarlo mucho y luego ya no tocarlo, por lo menos en los próximos 5 años, porque veo muchas veces que os indexáis, pero luego empezáis a asignar activos. Oye, me voy a indexar, me voy a meter 10% en Japón, 10% en... Pues yo me indexo al MSCI y el MSCI ya se va a encargar él mismo de hacer una asignación a todo el mundo. Es verdad que no tiene Sudamérica. Bueno, pues es el MSCI y al fin y al cabo lo que voy a hacer es crecer con el mundo, ir con el mundo. Bueno, si Sudamérica no
está muy infraponderada en el MSCI, pues no es algo que me debería de importar, ¿vale? Bueno, siguiente cuestión. Pedro70 dice la siguiente. Buenos días, Eusebio. Antes de nada, agradecer toda la valiosa información que comparte con nosotros. Me gustaría conocer qué opinas de los siguientes fondos que tengo en observación. BlackRock Global Ankestrain Equity Fund. Bueno, con el código ISIN que no voy a nombrar por no hacerlo esto excesivamente largo. El G-Fund Global Disruption y el Fidelity Fast Global y el GQG Partners Global. Tengo 54 años y perfil dinámico. Muchas gracias y saludo. Vale. Empezamos por el primero, ¿vale? Que le he estado mirando un poquito, que es el BlackRock Ankestrain, ¿vale? Es un fondo de renta variable. Digamos que Ankestrain es un poco sin restricciones de ningún tipo, con lo cual puede invertir en cualquier temática, zona geográfica, etcétera. Y bueno, pues he de decir que me llevó una grata sorpresa porque este fondo no le conocía un poco en detalle, pero me parece un buen producto, ¿vale? Tiene unas rentabilidades históricas bastante buenas. Tenemos en las primeras posiciones Microsoft con un 10%, Louis Vuitton un 8%, Novo Nordisk 7%. De ahí un poco esa buena rentabilidad, porque estos valores pues, lo han hecho bastante bien. Tiene un peso aproximadamente del 60% en Estados Unidos y el resto prácticamente el 30 y pico por ciento en zona euro. Tiene muy poco de Asia. Y bueno, pues está bien. La verdad es que, como digo, no lo tenía en el radar y me parece interesante. Al menos, desde mi punto de vista, empezar a seguir. Me parece adecuado. La verdad que no lo conocía. Lo que haré en este caso, que me ha parecido interesante, es no tenerlo en los favoritos, porque para eso necesitamos mucho más y por lo menos mejorar lo que tenemos, pero sí tenerlo un poco en el banquillo de seguimiento, que es lo que voy a hacer con este fondo, porque la verdad es que tiene buena pinta, ¿vale? El siguiente que comenta es el Grupama Global Disruption, ¿vale? Bueno, en este caso es un fondo que ha subido mucho, con rentabilidades extraordinarias. Yo aquí iría con extremo cuidado, ¿vale? Siempre que veo un fondo que ha subido mucho, pues ya se me empiezan a poner los pelos de puntas. Todo lo que tiene que ver con la disrupción, bueno, últimamente funciona bien, tal, pero bueno, ya veremos a ver si funciona igual de bien en los próximos años. Luego nos encontramos con otro fondo que comentas, que es el Fidelity Fast Global, que es un fondazo extraordinario prácticamente en casi todos los sentidos. Es un fondo gestionado por Dimitri Solomonkin, ¿vale? Rentabilidades muy buenas. Lo que tiene este fondo de bueno es que son rentabilidades descorrelacionadas un poco con los índices globales. Gestiona el fondo desde 2013. ¿Y cuál es un poco la parte de este fondo, digamos, interesante? Es que tiene tanto posiciones cortas como posiciones largas, ¿vale? Posiciones cortas significa que cuando ve valores excesivamente valorados por arriba, es decir, con valoraciones muy altas, pues a veces que se pone corto en esos valores y luego se pone largo en otros valores. En el momento actual veo que tiene 45 posiciones largas, 30 posiciones cortas. Podría darse el caso de que el mercado cayera y este fondo pues lo hiciera razonablemente bien, tirando muy bien por ese peso, ¿vale? El gestor es muy bueno. Dentro de Fidelity es un poco de lo mejor, es un fondo muy interesante para tenerlo en cartera, y en general la cartera que comentas es una cartera adecuada, porque el GQG Partners Global también es un fondo muy bueno, ¿vale? Yo no lo tengo dentro de mis favoritos, bueno, porque al final uno tiene que tener pues 8 o 10 fondos, pero en general es una cartera pues todos los fondos, pues nada que objetar. Quizás el Grupama Global Disruption es un poco el que menos me gusta, pero en términos generales, bueno, pues todos los fondos son adecuados, ¿vale? Siguiente cuestión, Moisés. Buenas tardes. La pregunta es concisa. Tengo 50-50 entre el JP Morgan Global Dividendo y el Guinness Global Equity. Me interesaría algún otro fondo que esa temática de inversión en dividendos en clase de distribución, pero no encuentro.
Fondos con mejores retornos, sin comportamientos a largo plazo y momentos de estrés. ¿Conoce usted alguno que pudiera complementarlos? Muchas gracias. Vale. Yo, el Guinness Global Equity es un fondo buenísimo, yo lo tengo dentro de mis favoritos. El JP Morgan Global Dividend no es un fondo que tenga, es un fondo bueno, pero no es un fondo que tenga dentro de mis favoritos. Pero lo que sí que hago es, los que te voy a recomendar, evidentemente, hablas un poco de 50-50, lo que tendría que ver un poco es, oye, ¿qué volumen de cartera tienes? Si tienes un volumen de cartera pequeño, 10.000 euros, por decir una cifra, pues 5.000 en cada fondo, pues me parece correcto. Si tengo 100.000 euros, ya no tendría 50.000 en cada fondo. Si tengo 1.000.000 de euros, evidentemente no tendría 500.000 en cada fondo. Ya tendría una cartera más diversificada dentro de fondos, si los quiero tener de renta variable, pero con algo más de diversificación. Cuando hablo de algo más de diversificación, que tampoco sea en exceso, es decir, yo siempre tengo ciertas premisas un poco, nunca más del 20% de exposición en el mismo fondo y nunca menos del 5%, con lo cual eso ya me hace pensar bastante en las posiciones, y no me gusta tener en una cartera fondos con un 1% que no aporta mucho, ¿vale? Salvo que, bueno, pues que el cliente asesore a un cliente que venga de otra entidad, que tenga muchos fondos y que en ese momento se hace un traspaso, pero lo normal es que poco a poco pues vayamos, quiero decir, concentrando un poco la cartera. Y te voy a decir un poco estos que entiendo que sí que van a mejorar lo que tienes y también se van a complementar, ¿vale? Todos de renta variable como me has pedido, que es el Polar Global Insurance. Es un fondo que invierte en el sector seguros, de los pocos temáticos que a mí me gustan, pero bueno, el sector seguros ahora mismo, incluso con los tipos como están, interesantes en el 5% aproximadamente, solo con la cartera que tienen ellos de float, es decir, de dinero para pagar en un futuro, pero que lo utilizan para invertir, solo con eso muchas compañías de seguros van a sacar retornos muy buenos. Es un fondo que lo ha hecho muy bien históricamente y gestionado por gestores muy buenos. En este caso, el ISIN de este fondo es IE00B4X2MP98. Otro fondo interesante, en este caso, que invierte en mercados emergentes, es el Ebley Emerging Frontier. También he hablado de este fondo en algunos podcasts anteriores. El equipo de gestión es extraordinario. Nunca invierten en una compañía si previamente no la han visitado, ¿vale? Se dedican a viajar por todo el mundo en mercados frontera, dentro de mercados emergentes, para encontrar muy buenas oportunidades. En este caso, el fondo, el ISIN es FI 40000669915. Otro fondo también interesante, el Seilen World Group, que ya he hablado aquí en bastantes ocasiones, con el ISIN IE00B2NX K de kilo W18. Y por último, otro clásico del podcast, que es el Fan Smith, con el código ISIN LU06903758182. Estos te van a complementar bastante bien, ¿de acuerdo? Siguiente cuestión, María Gálvez comenta: buenas tardes, Eusebio, todo un placer compartir su conocimiento a través de sus podcasts. Bueno, soy María Gálvez y actualmente hace muy poco que he empezado a invertir y introducirme en estos temas. Me está encantando y me fascina el mundillo financiero. Quería saber si una cartera 60-40 gestionada por una entidad bancaria es mejor o peor que hacerlo a través de un robot advisor. Supongo que la diferencia está en las comisiones. ¿Qué me recomienda? Yo te diría que de entrada siempre te lo va a hacer mejor un robot advisor, ¿vale? Porque una cartera 60-40 gestionada como norma general por una entidad bancaria va a ser una cartera que va a llevar como norma general doble capa de comisiones. Las comisiones que lleva en el fondo, va luego un paraguas que se llama cartera dinámica de la entidad bancaria que sea, y como norma general lleva doble capa de comisiones, y los resultados a largo plazo no son muy buenos, ¿vale? Evidentemente, y ahora ya entramos en el mundo de los dependes, ¿no? Que como todo, que el depende abarca mucho, ¿vale? Como todo en la vida, lo que también depende es un poco de la entidad bancaria que gestione tu cartera, y depende también del robot advisor que
que elija. Como esto no me lo indicas, pues no sé decirte, pero habría que ver caso a caso. De todos modos, pues yo te voy a dar también un poco mi consejo. El Robot Advisor, mucho mejor que una cartera de banco. Tercer punto, o digamos el punto donde yo me movería, pues quizás a lo mejor una cartera gestionada por un buen asesor que te acompañe a largo plazo en todo este mundo, que no sea una cartera con doble capa de comisiones, quizás sea eso pues el mundo perfecto, ¿vale? Porque de esa manera, bueno, vas a tener a alguien que te lo monitorice, vas a dormir un poco más tranquila y vas a hacerlo todo pues de forma un poco por el camino que elijas en función de tu perfil de riesgo, ¿de acuerdo? Bueno, Joaquín hace otra consulta, en este caso de Joaquín. Hola Eusebio, encantado de saludarte, sigo tu podcast desde hace un año y valoro el esfuerzo que haces por conseguir que los que invertimos vayan cada vez estando mejor formados. Te planteo la siguiente propuesta de cartera para que valores si es la adecuada para los objetivos que marco. ¿Vale? En principio sería un capital en torno a 500.000 euros distribuido en 500 fondos. En este caso, como me habla de 500.000 euros y distribuido en 500 fondos y como me ha puesto el apellido, he preferido el apellido, bueno, pues obviarlo para, bueno, pues esto es público y bueno, pues con Joaquín, pues queda un poco más genérico, ¿vale? No, por no decir el apellido, que luego no se sienta, bueno, pues son 500.000 euros y bueno, estas cosas luego son un poco, hay que ser un poco precavido. Como dice, sería un capital en torno a 500.000 euros, dividido entre 5 fondos de renta variable consistentes y con una volatilidad controlada. Busco un rendimiento en torno al 12-15% anual, para dentro de unos 5 años hacer reembolsos para complementar la jubilación. Tengo una estimación aproximada que serían 10.000 euros al año. Estos son los fondos con un reparto del 20% cada uno. Amundi, SP500, es decir, un indexado al SP500, GQC Partner Global, Guinness Global Equity, Heptagon Copernic Global Allocation y JP Morgan Global Select Equity Fund. ¿Vale? Agradecería cualquier mejora o cambio. ¿Vale? Bueno, yo empezaría cambiando un poco la distribución, es decir, para un capital de 500.000 euros, si estuviera en tu lugar, haría varias cosas. Primera, ¿qué haría? Subir el fondo de 5 fondos que tienes a 10, ¿vale? Para un horizonte también de 5 años, que no es un horizonte excesivamente largo en el tiempo, incluiría en la cartera algún fondo de renta fija. Habría que ver con un poco más detalle el porcentaje, pero evidentemente a 5 años yo incluiría una parte. Ya, mejor sería el 15%, 10, 20, por ahí, ¿vale? Y de los fondos que indicas, que como digo, ninguno de ellos son malos, pero bueno, solo tendría el Guinness Global Equity, ¿vale? El resto, pues bueno, no los tendría, cada uno un poco por diferentes motivos, pero en líneas generales son fondos que han subido mucho últimamente y bajo mi criterio tienen menos potencial a futuro. ¿Dónde me movería dentro de fondos? Pues incluiría fondos value, que veo que no tienes ninguno, incluiría algún fondo de small cap, incluiría algún fondo de emergentes, en este caso con un máximo del 10%, buscaría dentro de fondos precios, vamos a llamarle bajos, es decir, con más potencial, y fondos sobre todo que tengas convicción y que no lo hayan hecho especialmente bien en los últimos años, es decir, una combinación de tu alta convicción en los fondos mezclado con un fondo que no lo haya hecho bien y que sea un buen fondo y que tenga más potencial, pues yo creo que debería de irte mejor, evidentemente, sobre todo que un indexado al SP500 que de entrada no tendría. ¿De acuerdo? JJPM, que en este caso es Juanjo, hace la siguiente consulta. Hola Eusebio, en primer lugar enhorabuena por tu podcast. Gracias a ti he empezado a tener interés por la inversión en renta, especialmente en renta variable. Tus podcasts son muy didácticos y transmiten confianza. Te cuento un poco mi historia. Tengo 32 años, ingeniero de profesión y he desarrollado mi actividad internacionalmente. Primero en Estados Unidos y luego en Australia. La mayoría de mi capital lo tengo invertido en vivienda. Sin embargo, recientemente y gracias a tu podcast tengo interés en invertir en renta variable a largo plazo. Siguiendo tus consejos de diversificación, estoy pensando en lo siguiente. Estamos hablando de
40.000 euros y hace una diversificación entre el EBLI Emerging Frontier, que ya he hablado aquí, 10.000 euros, Valentum 10.000 euros y Vanguard Global Stock Index 20.000 euros, ¿vale? Yo en este caso, como son 40.000 euros, pues estoy viendo que, por ejemplo, en el EBLI estás asignando 10.000, que es algo así como el 25%, ¿vale? Yo en este caso, en el EBLI, ya que es un fondo de mercados emergentes, un fondo, digamos, más volátil, de más riesgo, no tendría más del 10%, ¿vale? Con independencia de que tenga una inversión de 40.000 euros, 400.000 o 4 millones, que no deja de ser de poner ceros en una inversión, ¿vale? En el Valentum estaría muy cómodo con él, pues es un fondo muy bueno, gestores españoles, invierten como norma general en pequeñas compañías, que bueno, pues en el momento actual tienen mucho potencial. Si lo combinas con un Vanguard Global Stock Index, que es un indexado al MSCI, pues bueno, pues estaría cómodo. Por último, hace una última cuestión, y algún fondo de Asia, Japón, China, aún no he decidido cuál. ¿Recomiendas alguno en particular? Yo en este caso Japón o China ya no metería, porque bueno, pues ya tengo el EBLI, que se encarga un poco de mercados emergentes, más mercados frontera, pero bueno, yo ya se encarga de hacer un poco la diversificación en cuanto a compañías, ¿vale? Y por último comenta, aunque bueno, en esta respuesta creo que ya la estoy respondiendo, en esta pregunta ya la estoy respondiendo en general, pero bueno, ¿tiene sentido estas inversiones en estos momentos? Aún considero que estoy bastante verde en conocimientos, no sé si hago bien. Evidentemente sí tiene sentido. Yo siempre te diría, oye, si estás empezando a invertir y para que estés un poco, te vayas familiarizando con las inversiones, vayas viendo, quiero decir, cómo se comportan los mercados, etcétera, asigna un porcentaje que tendrás que evaluar cuál es a renta fija, porque de esa manera siempre, desde estos puntos, inviertes 40.000. El mercado cae mucho, te puedes encontrar con valoraciones de 25.000, 30.000 y te puedes asustar. Si inviertes un porcentaje en renta fija, si el mercado cae mucho, puedes coger ese dinero de renta fija y colocarlo a renta variable en mejores precios. Es decir, de alguna manera siempre te vas a estar alegrando de lo que pasa en el mercado. Que sube, bien, tengo un 70% en renta variable y me está subiendo esa posición. ¿Que baja mucho? Tengo un 30% en renta fija y puedo acomodar esa inversión y comprar a mejores precios. Es decir, y voy un poco familiarizándote, viendo cómo actúo en el momento que tengo caídas fuertes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, me voy conociendo también como inversor, porque eso luego muchas veces es importante. Ahora mismo los mercados están en máximos. Inviertes una cantidad de 40.000 euros que a lo mejor para ti es mucho capital y es todo tu capital y te puedes encontrar con que los 2 o 3 próximos años lo estás pasando mal, lo estás muy a disgusto porque has invertido todo en el momento menos adecuado, ¿vale? Otra consulta, Fran Romero. Duda donde poder reclamar las participaciones de un fondo. Hace varias consultas, ¿vale? Hola Eusebio, otra vez te escribo, tengo una duda constante y que me crea bastante intranquilidad. Como sabes, estoy iniciándome en el mundo de la inversión y hace lo siguiente. Bueno, estoy utilizando MyInvestor para crear la cartera de inversión. La incertidumbre que me ronda todo el rato es, ¿está seguro mi dinero aquí? A esto te respondería, si lo tienes en fondos, siempre está seguro. No tanto por valor liquidativo, porque si inviertes, pues el valor liquidativo o inviertes 100 euros y dentro de unos meses pueden valer 50, porque si inviertes en una cartera de renta variable, pues eso va a tener variación. El dinero está seguro en el sentido de que siempre que tengas participaciones en un fondo, aunque el banco quiebre, esas participaciones son tuyas y no forma parte, digamos, de la masa patrimonial. Otra cosa es que tú tuvieras ese dinero en cuenta corriente o en un depósito bancario, que el Fondo Garantía de Depósitos garantiza hasta 100.000 euros. Es decir, si tú tienes en un depósito 150.000 euros y el banco quiebra, el Fondo Garantía te garantizará 100.000, los otros 50 los pierdes. Pero si tienes 1.000.000 de euros invertido en fondos de inversión, aunque el banco quiebre, tú siempre tendrás una participación de
300 participaciones en un fondo de BlackRock, 300 participaciones en un fondo de Fan Smith, y esas participaciones son tuyas. Podría darse el caso, por ejemplo, como pasó hace años, que un banco español, como fue el Banco Madrid, que era un banco, bueno, pues de inversión y que casi todo el mundo de los clientes pues tenía inversiones, pues nadie perdió su capital, tardaron a lo mejor un mes, 2 meses o 3 meses, y esas participaciones que tú tenías depositadas en Banco de Madrid, en un fondo de Fidelity, pues te las pudiste llevar al banco de turno, a otra entidad, ¿vale? Pues a Amban, a MyInvestor, a Bankinter, a donde fuera, ¿vale? Porque eso siempre es tuyo y esas participaciones no forman parte del banco, ¿vale? Entiendo que, vale. Esto bueno, más o menos funciona así, ¿vale? Otra pregunta que va también un poco el hilo con esta misma respuesta: si el banco quiebra o la red cae, ¿cómo recupero mi dinero? El dinero es tuyo, ¿vale? Puede que no lo recuperes al día siguiente porque el banco ha quebrado, pero en un mes o dos tendrás tu dinero, porque el dinero, digamos que es tuyo porque tienes participaciones, ya sean fondos, ya sean acciones, ¿vale? Si tengo participaciones de un fondo, ¿cómo puedo reclamar a quién? Pues al mismo banco. Oye, quiero hacer un traspaso de mis participaciones que las tengo en X entidad y quiero llevármela a otra entidad. Pues haces un traspaso y se traspasarán. Si el banco quiebra mañana, no las podrás hacer pasado porque a lo mejor hay que dejar 15 días para que se establezcan un poco, quiero decir, los controles, cómo se pueden sacar el dinero, traspasos, pero el banco en cualquier caso nunca se queda con ese dinero, ¿vale? ¿Esas participaciones son únicas? Sí, son únicas porque son tuyas y están a tu nombre. X participaciones de X fondo, 5.000 acciones de Telefónica, 5.000 acciones de Iberdrola, etc, 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 ¿vale? ¿Y qué se lo reclamo a la gestora? Se lo tendrás que reclamar a donde están depositados. Es decir, pues como tú comentas, MyInvestor, pues pasa cualquier cosa en MyInvestor, que bueno, no tiene por qué, pero bueno, como tú, o en cualquier banco, que es indiferente, pues tendrás la posibilidad, como digo, de traspasar, ¿vale? Entiendo que con esto, bueno, te contesto a todas tus consultas, que aunque todas son diferentes, pero van un poco todas relacionadas entre sí, un poco por lo mismo, ¿vale? Boris Sánchez, un buen amigo del podcast, comenta lo siguiente. Hola Eusebio, mi pregunta es sobre los fondos de renta fija, que hay que comprar con cobertura de divisa. ¿Son aquellos que se venden en dólares o son aquellos que, aunque se vendan en euros, tengan una exposición a otra divisa que supere un determinado porcentaje? ¿Vale? La gestora de por sí ya se encarga de esto. Lo suyo, siempre que hablamos de renta fija, es comprar un fondo con la divisa cubierta. No tiene mucho sentido que compremos un fondo de renta fija denominado en dólares, que invierte en dólares y sin cubrir divisa, porque nos podemos encontrar con una rentabilidad del 4% o del 5% por esos bonos en dólares, pero el efecto divisa hace que a lo mejor estemos perdiendo un 5%, porque la relación euro-dólar ha ido en nuestra cuenta. Puede ir a nuestro favor y que, aparte de lo que ganamos por los bonos, ganar por el efecto divisa. Pero en un fondo de renta fija lo que principal queremos hacer es decir, no tener un excesivo riesgo, no deberíamos de tener riesgo divisa, solo riesgo de valoración de los bonos. Por tanto, como norma general, siempre deberíamos de comprar fondos cubiertos de divisa. ¿Cómo podemos saber si un fondo está cubierto de divisa? En el folleto viene. Y como norma general, en el nombre del fondo ya aparece, ¿vale? Por ejemplo, en un PINCO de turno, siempre, si vamos a la web o al nombre exacto del fondo, siempre aparece PINCO Global GIS Hedge, y el Hedge significa que está cubierto, ¿vale? Que es de renta flexible global, pero cubierto, ¿vale? Lo mismo en otro fondo, por ejemplo, el Morgan Stanley Global Fixed Income, ¿vale? Lo podemos encontrar en dólar o en euro, incluso lo podemos encontrar en moneda libra, pero lo suyo es que tenga también la denominación Hedge, que muchos de ellos aparece la HEG, algo así, casi siempre viene. Y si no, en el folleto tiene que venir donde veamos, por ejemplo, forma de inversión, renta fija, euro cubierto, renta fija global sin cubrir. Pero como norma general, un fondo con divisa cubierta siempre aparece la denominación en el nombre de Hedge, ¿vale? Otro ejemplo, en Robeco, ¿vale? Otra gestora de renta fija, pues podemos encontrar renta fija cubierta y sin cubrir. Siempre deberíamos de ir a renta fija cubierta, ¿vale?
Por ejemplo, ya en la denominación del fondo aparece renta fija, deuda corporativa, euro cubierto, lo vemos. Renta fija, dólar, otros. Pues ahí ya sabemos que es renta fija, moneda dólar y que tenemos riesgo de divisa adicional. Es relativamente sencillo, solo con que leamos el encuadre nos aparece en la principal. Yo siempre recomiendo, si quieres invertir en renta fija, no te compliques, fondo global, fondo euro, por ejemplo el Cartesio, como norma general casi todos los bonos que tiene son bonos euro. Si tiene algún fondo, algún bono en dólares, como norma general está cubierto. Buy and hold bonos, otro fondo extraordinario. Pues lo mismo. Brickwater, un fondo que antes yo no tenía, un poco en favoritos y que a principios de año le metí en favoritos, pues tiene una cartera de bonos globales, pero la parte que no tienen en euros, que la tienen en dólares, la cubren, ¿vale? Con lo cual mitigan el riesgo. Bueno, pues eso es lo que queremos de un fondo de renta fija, ¿de acuerdo? Vale. Siguiente cuestión. Vale. En esta cuestión, Jesús García comenta lo siguiente. Bueno, hace otro tipo de consideraciones que ya contesté directamente, pero sí que dice, también quería pedir si pudiera realizar en el próximo consultorio el fondo Robeco Indian Equities. ¿Vale? Vale, hace esta cuestión, ¿vale? Sobre el Robeco Indian Equities. Bueno, en este caso lo que he hecho ha sido un poco, bueno, pues no es un fondo que tuviera un poco en el radar, pero bueno, sí que es verdad que al hilo de esta consulta, pues lo que he hecho ha sido que si tengo un contacto en Robeco, me puse en contacto con Robeco, oye, mira, pásame la actualización del fondo Robeco, ¿vale? Y le vamos a dar un repaso para que veamos un poco dónde invierte, por qué consideran ellos que es bueno invertir ahora en India. Esto siempre hay que cogerlo un poco con pinzas, porque si tú preguntas a un gestor si su fondo es bueno y tiene buen potencial, el 99,9% de las ocasiones te van a decir que es un momento idóneo y que debes de invertir en el fondo. Esto es así, pero esto también debemos de cogerlo un poco con pinzas y luego hacer nosotros la propia selección. Claro, si tú le preguntas a un peluquero si necesitas un corte de pelo, el peluquero te va a decir siempre que necesitas que cortarte el pelo, por muy corto que lo tengas. Esto es inevitable. Entonces, bueno, pues siempre es decir, esto hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Pero bueno, vamos a dar un repaso al fondo para que, bueno, pues para que lo tengas un poco, ¿vale? Dicen lo siguiente, ¿por qué invertir en India? Comentan lo siguiente, India se encuentra en un punto de inflexión en su historia económica, desde el cual la mayoría de mercados emergentes que lo han pasado han vivido después de un periodo de crecimiento económico duradero y de amplia base. India acaba de cruzar el punto de inflexión de 2.000 euros per cápita, la evidencia económica de Corea, Taiwán en los años 80 y más recientemente China en 2003-2004. Sugiere que el rápido crecimiento sigue a las economías que superan este nivel. Este periodo de crecimiento económico sostenido está respaldado por la interacción de tres factores estructuralmente positivos: demografía, reformas y globalización, que ocurren a la vez. Los legisladores indios están tomando medidas políticas significativas para atraer inversores y aumentar la participación de India en las cadenas de suministro globales. Los atractivos datos demográficos están todavía por emerger para ser una dinámica convincente para India. India puede tener la mayor fuerza laboral del mundo, con los salarios más atractivos, en un mundo que tiende a un envejecimiento en su fuerza laboral, cada vez más reducida y con perspectivas de aumento de salario. India está experimentando una revolución de digitalización que está desencadenando un cambio multigeneracional en la productividad, en los impuestos y en una mejora socioeconómica, ¿vale? Siguen comentando. ¿Por qué ahora? La economía india es muy sensible a los precios mundiales de las materias primas, dado su gran dependencia del petróleo. La reciente reversión de los precios a nivel global de las materias primas es una oportunidad única para que el gobierno aumente el gasto público en infraestructuras y reoriente la política económica para abordar la dinámica del lado de la oferta. En un mundo en desaceleración y en consecuencia un entorno prolongado por los precios del petróleo y el carbón, el temor por la subida de precios del petróleo a los fundamentos macroeconómicos también han llevado a una racha récord de salidas
de inversores extranjeros por casi 30.000 millones de dólares hasta la fecha. Esto siempre es una buena señal. Cuando todo el mundo se va de un sitio, pues probablemente hay cosas que al menos se pueden ver. Pasa lo contrario con el mercado, con el índice S&P 500, que todo el mundo ahora quiere invertir en el S&P 500. Pues casi sería un poco el efecto contrario, ¿vale? El track record del fondo y posicionamiento actual, ¿vale? El fondo siempre está en todos los cuartiles en la parte alta del fondo, es decir, en los mejores rendimientos, tanto con el índice de referencia como con sus comparables, ¿vale? Tanto a 1, a 3 y a 5 años los rendimientos son muy buenos, ¿vale? Ellos, ¿qué tienen? Una estrategia, que es un poco lo que a mí me gusta cuando elijo un fondo, ¿vale? Es una estrategia de pura selección de valores, no de asignación sectorial. La selección sigue siendo el mayor contribuidor al comportamiento de la estrategia en todos los periodos. Es decir, ellos eligen pues acciones porque consideran que tienen mucho potencial. No eligen ni todo el mercado, ni un sector en concreto, sino que van pues acción a acción, ¿vale? En el momento actual, pues dice, están largos de compañías industriales, financieras y consumo cíclico, capitalizando la tendencia en caída de los precios de las materias primas a nivel global. La selección de nombres ha sido mayor en los sectores con mayor convicción, lo que valida nuestra estrategia fundamental bottom-up, es decir, compañía a compañía. Están infraponderados, es decir, tienen poco peso en energías y en eléctrica. Y bueno, habla, ¿por qué invertir en el momento actual en el fondo Robeco Indian Equities? La estrategia sigue un enfoque diferencial FlexiCap, es decir, tienen todo tipo de compañías flexibles, tanto medianas como grandes. No tienen un enfoque que solo van a comprar grandes o pequeñas. Compran lo que ven que tienen potencial y ya está, ¿vale? Dice, al ser un fondo FlexiCap, es decir, que FlexiCap, capitalización flexible, le permite invertir en todos los tamaños y capitalizaciones del mercado. El fondo puede invertir en pequeñas empresas de rápido crecimiento que se benefician de un alto crecimiento en los próximos años. Bueno, es un fondo que tiene actualmente aproximadamente 2.000 millones de dólares, que no es en exceso, ¿vale? Una exposición aproximadamente del 20-25% a compañías de pequeña y mediana capitalización, ¿vale? Y una exposición a 70-75% a empresas de gran capitalización, ¿vale? Cuenta el equipo gestor con una experiencia en los últimos 10 a 12 años en invertir en compañías de pequeña y mediana capitalización, bien gestionadas, descubiertas en sus comienzos, que ha generado en un largo periodo de rentabilidad superior un poco a la media, ¿vale? Es un poco la idea general de este fondo, que es una buena opción para invertir bueno, si queremos invertir en India, una de las mejores opciones. Siempre hay que tener en cuenta que invertir en India, el peso debería ser no muy grande, ¿vale? Alfredo nos hace la siguiente cuestión. Es una pregunta extensa, pero bueno, voy a intentar de simplificar un poco, porque lo que viene a decir es un poco... y pregunta un poco cómo te las apañas para gestionar un volumen alto de clientes y fondos con diferentes perfiles. Un poco lo que yo hago es carteras una a una, carteras en función de cada cliente y su nivel de riesgo. Eso puede parecer en principio que es muy complicado, pero bueno, al final esto lo que yo hago un poco es, de alguna manera, a ver si soy capaz de explicarlo, industrializar ese proceso. Es decir, yo lo que tengo es, bueno, pues una base de clientes, vamos a llamarle alta, pero tengo con carácter previo, me hago las carteras y me hago carteras de fondos que solo, son fondos en directo, no llevan doble capa de comisiones ni nada. Y previamente pues me hago la cartera para un cliente que tiene una cartera moderada, dinámica, agresiva o muy conservadora, ¿vale? Pues ya tengo los fondos predefinidos en carteras en función, como digo, del nivel de riesgo moderado, dinámico, agresivo y tal. Y luego, pues, ¿qué hacemos? Oye, pues mira, tengo un cliente que quiere invertir 500.000, una cartera moderada, pues diversificamos entre esos 500.000. Al final no hay gran diferencia entre invertir 500.000 o 250.000, porque si hay un fondo monetario que en esa cartera tiene que tener un 10%, pues tendrá 50.000
o tendrá 25.000, pero digamos que el peso no cambia, lo único que cambia es pues, el dinero a invertir. ¿Vale? Evidentemente, si tenemos una cartera de 4 millones de euros, pues a lo mejor vamos a hacer un grado de diversificación mayor y en lugar de tener de fondos, pues nos vamos a 15, 16, ¿vale? Un poco para, bueno, pues para proteger lo máximo esa cartera, pero los fondos lo que hago es que son fondos que yo digamos que le llamo mis favoritos, son los mismos fondos que yo mismo tengo en mi cartera de inversiones y eso es un poco a lo que nos dedicamos el 90% del día, es decir, analizar fondos, analizar gestores, su posicionamiento, ir haciendo seguimiento de los mismos es un poco la principal labor, ¿vale? Todo lo que podamos saber pues ayuda, es decir, muchas veces qué ritmo de vida lleva el gestor, si tiene una casa muy cara, si tiene coches lujosos, etcétera. Eso es un síntoma, desde mi punto de vista, y esto es muy personal, de que le gusta en exceso el dinero y que bueno, pues a lo mejor resulta que se puede meter en más charcos, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, no voy a decir el nombre, ¿vale? Pero hay un gestor que conozco y que gana mucha pasta y que tiene de coche un Toyota. Es decir, podría tener cualquier otro fondo. Pues eso es un síntoma que desde mi punto de vista es un síntoma ideal. Es algo que busco, es decir, que le guste su trabajo, pero que no le guste en exceso el dinero. ¿Vale? Pues es un poco lo que buscamos y ahí hacemos quiero decir, una radiografía de todo lo que podemos saber de ese gestor. Evidentemente, si es un gestor que se llama, me invento el nombre, Robert Wilson, está en Londres y es una gestora global, no lo vamos a conocer, es imposible. Pero si es un gestor español, una gestora boutique española, pequeñita, que hace cosas que tenemos acceso a ellos, tal, ese tipo de información muchas veces sí que la podemos conocer por entrevistas, por reuniones, etcétera. Puedes ver un poco, ¿vale? Ese tipo de cuestiones que parece que no son importantes, pero son extraordinariamente relevantes, ¿vale? Y dicho esto, un poco cómo te las apañas para gestionar un alto volumen de clientes. Vamos a ver, yo sinceramente no me considero extraordinariamente brillante haciendo esto, pero evidentemente después de 20 años haciendo lo mismo, ya pues algo sabemos de esto. Es verdad que no me considero extraordinariamente brillante. Eso sí, sí que me considero ser campeón del mundo en ser constante en mi trabajo, es decir, y en esto no creo que me gane mucha gente, ¿vale? Un ejemplo de ello, para que veamos un poco, es este podcast, ¿vale? 5 años llevamos con él, los 2 primeros con audiencias bajas y los 3 últimos con audiencias pues solo en ebooks, que es donde se pueden medir, pues bastante altas. 2.000 oyentes de media, en muchos casos los consultorios llegan a 3.000, pues ya estamos hablando de cifras para un podcast, vamos a llamar friki como este, con cifras, vamos a llamar ya relevantes, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues sí que me considero pues como bastante disciplinado a la hora de echar las horas que uno debe echar en el trabajo para que las cosas funcionen y para que todo, bueno, pues no se le vaya de las manos. Y echar muchas veces 8 horas o 10 horas en el trabajo no significa estar en la oficina leyendo el periódico, no, estar en la oficina, como digo yo, a echar la cabeza, estar aporreando teclas y estar, lo que se dice, trabajando de verdad. Y, joder, 8 o 10 horas hoy en día trabajando de verdad cunden mucho, sin estar los lunes por la mañana hablando con los amigos del partido del fin de semana. ¿Cómo quedó? Jugamos fatal, jugamos mejor, jugamos peor. No, para eso está a partir de las 7 de la tarde, cuando salimos, ya podemos hablar de fútbol con los amiguetes. O si vamos un ratito a correr a mediodía, pues también lo dedicamos un poco a... Es decir, ¿vale? Pero yo durante el trabajo soy como cabezón, disciplinado y si le dedicas horas, puedes tener un volumen alto de clientes porque no se te va de las manos. Es mi caso, ¿vale? Bueno, siguiente consulta, Daniel Martín.
Mi nombre es Daniel Martín, te sigo desde hace tiempo y te considero un referente por su filosofía de inversión, el grado común que aplicas. Madre mía, llevamos un consultorio esta vez de mogollón de halagos en todos sentidos, ¿vale? Bueno, lo cuento según viene, pero bueno, siempre, como digo, siempre se aprende mucho más de la crítica que de todos los halagos. En cualquier caso, siempre se agradecen, ¿vale? En primer lugar, me gustaría darte las gracias por la labor divulgativa que haces con tu podcast semanal. Es de gran ayuda para personas como yo, que nos gusta el mundo de inversión y nos formamos para tomar buenas decisiones. Extiendo las siguientes cuestiones para futuros podcasts. Estoy abriendo posiciones en China porque considero que en los próximos años tendrá un buen comportamiento, pero no tengo que crear la estrategia a seguir. ¿Qué tipo de fondos son más aconsejables, de compañías pequeñas, grandes u otros? Cuando el capital empiece a entrar, ¿serán las empresas de mayor capitalización las que se comporten mejor? Ejemplo, Alibaba. Buena pregunta. A esa pregunta yo no tengo respuesta, porque muchas veces cuando el capital empieza a entrar en China, pues hombre, lo normal es que empiecen por las empresas de mayor capitalización. Pero bueno, eso es un fundamento. Pero a lo mejor no se desarrolla de esa manera. Yo lo que haría sería, oye, si quiero invertir en China, quiero decir, uno de los mejores fondos para invertir en China es el Matthew China Small Cap. Es un fondo de pequeñas compañías, es de una boutique asiática que todo lo que hace básicamente es exposición a China y de pequeñas compañías, que ahí hay un nicho muy interesante, porque si la bolsa china de por sí ha caído mucho, es que hay muchas empresas de small cap que han caído ya no mucho, sino muchísimo. Con lo cual, la valoración extrema a la baja que hay ahí es brutal. Y yo lo combinaría, por ejemplo, con un fondo tipo Fidelity Consumer China, ¿vale? Puedes coger el Fidelity China Focus, que es un poco similar, pero muchas veces, ¿qué es lo que se va a comportar mejor cuando el capital empieza a entrar? Pues yo considero que el consumo de China, cuando empiece a entrar el capital, pues va a ser a lo mejor donde más se va a desarrollar. Entonces el Fidelity Consumer China, quizás mezclado con el Matthew China Small Cap, puede ser una buena estrategia. Evidentemente, como siempre digo, ¿vale? Si vas a invertir en China, deberías de invertir una parte pequeña de tu capital y no ir ahí con todo, ¿vale? No deja de ser una región más lejana a nuestro horizonte a nuestro ámbito de inversión, y bueno, pues siempre debemos ir un poquito más con cuidado, ¿vale? Rubén Sánchez hace la siguiente cuestión. Solo por curiosidad y a ver qué opinas. Desde que empecé solo he aplicado DCA. DCA significa pues todos los meses ir metiendo ahorro sistemático, todos los meses metiendo una cantidad, ¿vale? Aportaciones y análisis macroeconómicos. ¿De qué sectores, lugares del mundo es interesante invertir en cada momento? Si es momento de la renta fija o de la renta variable, en función de periodos inflacionarios, deflacionarios, crecimiento o depresión. Pero desde hace unos meses he empezado a analizar mis fondos con gráficas semanales de velas, utilizando el índice de fuerza relativa y las curvas de Bollinger. Y cuando alguno de estos indicadores baje de un determinado valor, aumento mi aportación periódica. ¿Crees que es una buena estrategia? La respuesta es clara y evidente. No. ¿Vale? Creo que no es necesario utilizar esa estrategia. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? No tiene mucho sentido invertir en fondos de inversión, ir utilizando las bandas de Bollinger o determinadas cuestiones de análisis técnico, ¿vale? Yo me haría la siguiente pregunta a mí mismo, porque al final la inversión la tienes que utilizar. La inversión en fondos la tienes que utilizar como la inversión empresarial. Es decir, si yo tengo una farmacia y en la zona de mi barrio no voy a estar mirando ni las bandas de Bollinger, ni el paro en mi ciudad, ni el paro en España, etcétera, porque digo, bueno, como el paro ahora va a subir, pues voy a vender la farmacia. Y ya a lo mejor dentro de 3 o 4 años, o dentro de 3 o 4 meses, cuando el paro se estabilice, vuelvo a comprar la farmacia. Eso no es posible. Lo mismo si tengo un concesionario de coches, lo mismo si tengo cualquier empresa en cualquier sector. Es decir, en la inversión deberías de considerarlo de igual manera y no medir por este tipo de métricas. Una inversión en un fondo debería de ser un poco, vamos a llamarle la palabra, para siempre,
Luego, evidentemente, dentro de X años ya veremos si tenemos mejores alternativas. Podemos hacer traspasos sin tributar. Pero si la inversión es para siempre, ya me voy a encargar de analizar de forma exhaustiva todo lo que tiene que ver con el fondo, los gestores, la filosofía, el historial. Además, aplicando esta filosofía, no estaré cada 3 o 4 meses saltando de fondos, porque en los últimos meses lo ha hecho mejor, lo ha hecho peor, etcétera, ¿vale? Invertir en un fondo es, de alguna manera, invertir para siempre. Insisto, es como comprar un negocio, es exactamente igual, pues al fin y al cabo estamos haciendo lo mismo, estamos invirtiendo en negocios, ¿vale? Ejemplo, si tenemos 100.000 euros, pues podemos ir comprar acciones de Nestlé, de Coca-Cola, de compañías farmacéuticas, etcétera, y conservarlas durante muchos años. Siempre mejor vía fondos, ¿de acuerdo? Porque lo tenemos más diversificado y posiciones más robustas. Pero al fin y al cabo no dejamos de comprar negocios, ¿vale? Evidentemente, si en lugar de tener 100.000 euros, pues tenemos, pues, exageran, 1 millón de euros, o seguimos poniendo ceros, 10 millones de euros, pues podemos invertir en fondos un poco más diversificados. Pero si tenemos 10.000 millones de euros, que bueno, no es el caso, pero para que veamos, bueno, vamos en contexto, de ninguno de los oyentes de este podcast, probablemente, pues si tenemos 10.000 millones de euros, pues podemos comprarnos una compañía entera. Pues podemos comprar una compañía, podemos poner el nombre que queramos. Pues una Acciona, un Nestlé, un Ferrovial o lo que queramos, ¿vale? Y mantenerla de por vida para que sea, bueno, pues que sea nuestro patrimonio y pensaremos en ella para el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. Pues en inversión en fondos deberíamos de hacer igual. Al fin y al cabo solo es una cuestión de poner ceros en un 1. Y con muchos más ceros podemos hacer más cosas y con menos ceros pues podemos hacer menos cosas, pero siempre desde un punto de vista filosófico de inversión de por vida, ¿vale? Bueno, pues con esto yo creo que he llegado al final del consultorio. Como he dicho al principio, en este mes de julio no los estoy haciendo de forma semanal, sino que lo estoy haciendo de forma quincenal. Con lo cual el próximo capítulo será ya el 27 de julio, dentro de 15 días. Como siempre, publico viernes a las 3 de la tarde, ¿vale? Y recordaros una cosa, por último, ¿vale? En algunos casos contesto directamente a algunos de vosotros que me solicitan vuestros nombres, apellidos, importes, y muchas veces prefiero contestar directamente. En otros casos, como digo, pues contesto directamente por email. Lo que sí os recuerdo es que si alguno de vosotros no le he contestado por email y no ve la respuesta en este consultorio, bueno, pues es que directamente se me ha colado. Bueno, pues que recibo una cantidad de mail importante y bueno, pues de vez en cuando alguno pues se cuela por ahí, ¿vale? En este caso sí que os pido, por favor, que me enviéis de nuevo un correo y que en el asunto pongáis podcast para que de esa manera no se me pase y poder resolveros vuestras dudas y que no se quede un poco en el olvido sin contestar, que nunca me gusta dejar cosas sin contestar. Yo creo que están todos, pero bueno, siempre lo digo un poco por si acaso. Pues nada, despedirme. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.